¿Alguna vez te has preguntado por qué pagas $99 con 99 centavos en vez de $100? Ese pequeño cambio de centavos es la clave de un truco que ha generado miles de millones en ventas a nivel mundial. En los próximos minutos descubrirás cómo una simple cifra puede manipular la percepción del valor y transformar cualquier negocio. Hola, soy el creador de contenido que explora la intersección entre marketing y psicología del consumidor. Los precios no son solo números, son herramientas psicológicas que influyen en nuestras decisiones sin que nos demos cuenta. Al final de este video sabrás qué es el precio psicológico, cómo las grandes empresas lo usan para generar miles de millones y, lo más importante, cómo puedes aplicarlo hoy mismo a tu producto o servicio. Vamos a desglosar el truco paso a paso. Primero, entendamos la psicología detrás del número. El cerebro humano percibe los precios de forma no lineal. Los dígitos más a la izquierda pesan más que los que están a la derecha. Este fenómeno se conoce como efecto dígito izquierdo. Cuando vemos $99 con 99 centavos, nuestro cerebro lo categoriza como menos de 100, aunque la diferencia sea apenas un centavo. Esa pequeña brecha crea la sensación de haber conseguido un descuento, aunque el ahorro sea mínimo. Otro mecanismo clave es el anclaje. El primer precio que vemos sirve como referencia para valorar el resto. Si el precio de referencia es $150, cualquier cifra que esté por debajo de ese ancla parece más atractiva. Por eso, al presentar un precio que termina en 99, la mente lo ancla a la cifra redonda anterior, generando una percepción de menor costo. Un estudio de la revista de negocios de Harvard mostró que 82% de los consumidores eligen el precio que termina en 9, aunque la diferencia sea mínima. Esa estadística revela cuán poderosa es la influencia de los últimos dígitos. No es casualidad que la mayoría de los supermercados, tiendas de electrónica y plataformas de comercio en línea utilicen terminaciones en 99 o 95 para sus precios. Ahora veamos cómo las grandes marcas ponen en práctica este truco. Amazon, por ejemplo, muestra la mayoría de sus productos con precios que terminan en 99 centavos. Apple, aunque suele usar precios redondos en sus lanzamientos, también emplea terminaciones en 99 en accesorios y servicios. Incluso los supermercados locales ajustan sus etiquetas para que el último dígito sea 9, creando la ilusión del descuento en cada pasillo. Existen variantes del precio psicológico que van más allá del clásico 99. Algunas empresas utilizan terminaciones en 97 o 95, basándose en estudios que indican que ciertos números generan una sensación de mayor precisión y confianza. Otros optan por precios terminados en 0, pero añaden una frase que destaca el valor exacto o la oferta sin margen de error, lo que también influye en la percepción del cliente. Un caso interesante es el de los servicios de suscripción. Cuando una plataforma ofrece un plan mensual por $9 con 99 centavos, los usuarios perciben que están pagando menos que $10, aunque la diferencia sea apenas un centavo. Esa percepción impulsa la decisión de suscribirse, y la empresa gana ingresos recurrentes que se acumulan en cifras astronómicas a lo largo del tiempo. En el sector de la moda, los precios terminados en 98 o 99 se utilizan para dar la impresión de exclusividad sin alejar al cliente con una cifra demasiado alta. Las marcas de lujo a menudo combinan precios redondos con descuentos que terminan en 9, reforzando la idea de una oferta especial. Todo este entramado de estrategias muestra que el truco del precio psicológico no es un accidente, sino una táctica deliberada respaldada por investigaciones de neurociencia y economía conductual. Cada vez que ves una etiqueta con 99 centavos, tu cerebro está siendo guiado por un proceso que busca maximizar la percepción de valor mientras minimiza la resistencia al gasto. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana. Y ahora que ya sabes cómo funciona la magia de los últimos dígitos, la pregunta que surge es, ¿cómo puedes trasladar esa fórmula a tu propio negocio sin que parezca una simple maniobra de marketing? La respuesta está en la experimentación cuidadosa y en entender a tu audiencia como si fuera un espejo que refleja cada matiz de tu propuesta de valor. Primero, identifica los productos o servicios que más se benefician de una percepción de ahorro.
Los artículos de consumo frecuente, como alimentos, productos de higiene o suscripciones digitales, son los candidatos perfectos porque el cliente evalúa el precio en cada compra. Una vez que los tengas claros, prueba distintas terminaciones: 99, 97, 95. Cada una genera una sensación distinta. El 99 sugiere casi gratis, mientras que el 97 transmite precisión y confianza, como si el precio hubiera sido calculado al milímetro. Para validar cuál funciona mejor, implementa pruebas A/B. Crea dos versiones de la misma página de producto, una con el precio terminado en 99 y otra con el mismo valor pero redondeado a la decena más cercana. Observa cuál genera una mayor tasa de conversión durante un periodo de tiempo razonable. No te limites a los números, presta atención a los elementos visuales que acompañan al precio. Un pequeño sello que indique oferta limitada o precio especial refuerza la percepción de oportunidad y potencia el efecto del número final. Otro aspecto crucial es la coherencia con la identidad de tu marca. Si tu propuesta se basa en la exclusividad y el lujo, un precio demasiado bajo o con terminaciones demasiado baratas puede erosionar la percepción de calidad. En esos casos, la estrategia puede consistir en mantener precios redondos, pero acompañarlos de descuentos que sí terminen en 99, creando una ruptura controlada que mantenga la elegancia del precio base y al mismo tiempo ofrezca una sensación de ganga. No olvides la ética detrás de la manipulación del precio. Utilizar el truco del precio psicológico no implica engañar al cliente, sino presentar la información de manera que facilite la toma de decisiones. La transparencia sigue siendo la regla de oro. Si el producto tiene un valor real que justifica su precio, la terminación en 99 simplemente acelera la percepción de que el cliente está obteniendo una buena oferta. Sin embargo, si el margen de beneficio es tan estrecho que el precio apenas cubre los costos, la estrategia puede volverse contraproducente y dañar la reputación a largo plazo. En el mundo digital, donde la competencia está a un clic de distancia, cada detalle cuenta. Los algoritmos de los motores de búsqueda y las plataformas de publicidad también responden a la tasa de conversión, lo que significa que un pequeño ajuste en el precio puede traducirse en una mayor visibilidad orgánica y en menores costos de adquisición. Por eso, no subestimes el poder de esos centavos que, a simple vista, parecen insignificantes. Ahora, piensa en tu propio negocio. ¿Qué producto podrías reprecificar hoy mismo con una terminación en 99? ¿Qué mensaje acompañarías a esa oferta para maximizar su impacto? Déjame saber en los comentarios cuál es tu idea y cómo planeas probarla. Me encantaría leer tus experiencias y, quién sabe, tal vez tu caso sirva de inspiración para la comunidad. Para cerrar, recuerda que el truco de precios no es una solución mágica que funcione en cualquier contexto, sino una herramienta más dentro de tu arsenal de marketing. Cuando se combina con un conocimiento profundo del cliente, una propuesta de valor clara y una ejecución cuidadosa, puede mover la aguja de tus resultados de forma sorprendente. Cada vez que un consumidor se detiene ante una etiqueta que termina en 99, está experimentando una danza sutil entre la lógica y la emoción. Y tú tienes la oportunidad de dirigir esa danza hacia el éxito de tu marca. Si este video te ha abierto nuevas perspectivas y te ha inspirado a experimentar, regálame un like y comparte este contenido con quienes puedan beneficiarse. Cada interacción ayuda a que más personas descubran cómo pequeños ajustes pueden generar grandes cambios. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos análisis sobre psicología del consumidor y estrategias de crecimiento. Nos vemos en el siguiente video, donde seguiremos desentrañando los secretos que impulsan los negocios de hoy. Hasta pronto.